Bienvenidos hermanos a esta nueva clase de escuela bíblica correspondiente al día 27 de septiembre de 2020. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, estando ya en el capítulo 9. ¿Le parece si nos detenemos un momento para orar? Le pido que detenga el video para agradecerle a Dios la bendición de la vida, de su amor, de su misericordia, de su provisión. Ponga todas sus ansiedades delante de su trono, confiando en sus maravillas. El contexto de la lección de hoy es el siguiente. Jesús ha estado haciendo predicación y haciendo milagros, por lo que lo persiguen multitudes. Tenemos a un Jesús que difícilmente se encuentra solo, siempre está acompañado no solo de sus discípulos, sino de una gran multitud que siempre le está aquejando. Jesús, además, de manera paralela, ha estado entrenando a sus discípulos para que hagan la predicación. Y es precisamente esto lo que va a hacer diferente el ministerio de Cristo, porque está literalmente predicando con el ejemplo. La gente ya reconoce a los discípulos, por lo que la capacidad expansiva del mensaje es muy importante a través de estos seguidores que dicen amarle, que dicen seguirle y que han aprendido directamente de él. El capítulo 9 empieza con una comisión dada por el Señor Jesús. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Me gustaría que nos detengamos un momento para dar un análisis a qué es nada más y nada menos lo que le está entregando Jesús a los discípulos. Dice que les dio dos cosas, que les dio poder y que les dio autoridad. Vamos a mantenerlas por separado en el análisis porque sus significados tienen una connotación muy relevante para el mensaje que en esta ocasión estamos estudiando. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad de ejercer supremacía sobre otro. Es decir, yo tengo poder cuando estoy capaz de obligar a otro a hacer A o B acciones, es decir, para hacer lo que yo quiero que haga. Y por otro lado, la autoridad es la condición que una persona tiene para que otros obedezcan. Es decir, el poder es esa capacidad de obligar y la autoridad es la condición que obliga a los demás a hacer. De tal manera que cuando Jesús le dice a sus discípulos que tienen poder y autoridad, lo que les está diciendo es que van a tener absolutamente todas las capacidades que existen para poder dominar a justamente los demonios. Los demonios tienen que obedecerle no solo porque ellos tienen la investidura del Señor, sino porque además tienen la capacidad de hacerse obedecer delante de las huestes de Satanás. Y esta es una comisión muy seria. Seguramente los discípulos sintieron una carga fuerte sobre sus hombros cuando reciben semejante encomienda. Y de hecho, hemos de decir que esa es una encomienda muy particular para esos discípulos en ese momento en específico. Muchos cristianos creen que esta es una encomienda genérica que también les es conferida a ellos o a nosotros en este caso. Pero realmente no existe ninguna base bíblica para pensar que nosotros todos tenemos todo poder y autoridad sobre los demonios. Muy probablemente estos discípulos tenían una capacidad muy particular de llevar esta situación, teniendo en cuenta que habían estado junto con Cristo, viéndole predicar, viéndole hacer milagros. En realidad, lo que pasaría si un cristiano moderno cree que tiene ese poder y autoridad sobre los demonios, es que se estará exponiendo a una serie de tentaciones o de circunstancias que probablemente no vaya a manejar.
Es posible que existan cristianos en este momento que tengan suficiente fortaleza espiritual, suficiente cercanía con el Señor para poder mandar literalmente a las huestes de Satanás. Pero esto no es necesariamente cierto para todos los cristianos. Pero además, Jesús les da una capacidad extra, que es la de sanar enfermedades, algo que parecería como extraño, siendo que entonces los discípulos tenían algún poder por parte del Señor. Y efectivamente así era. Jesús les estaba dando la capacidad de sanar enfermedades en nombre de Dios, no por su propia autoridad. Fíjese cómo va a separar el autor ambas encomiendas, porque primero habla del poder y la autoridad sobre los demonios y luego habla de la capacidad para sanar enfermedades. No van a sanar en su nombre, van a sanar en el nombre de Cristo. Y pues no los está enviando únicamente para lucirse o para hacer una obra social, los está enviando con un propósito específico. Los envía para predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Los discípulos tienen que tener bien claro que no tienen la encomienda de hacerse famosos o de acumular multitudes. De hecho, ni siquiera tienen la encomienda de traer personas a los pies de Cristo. Fíjense que es bien interesante porque muchos cristianos creemos que la encomienda, la misión es traer personas a los pies del Señor. Y la verdad es que no. Vean lo que dice, es predicar el reino de Dios. Predicar el reino de Dios. Usted predique, mi hermano, porque no es usted el que va a convencer a nadie, es el Señor. Y en esa encomienda entonces les va a dar algunas instrucciones que son particularmente curiosas. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y me detengo acá. A ver, ¿por qué era importante todo esto? A ver, en ese momento el camino entre una ciudad y otra era bastante complicado. El bordón era importante porque habían animales de los cuales defenderse en el camino de una ciudad a otra. La alforja, pues no es más que una mochila, una bolsa donde se pueda llevar equipaje. Le dice que no lleven comida, le dice que no lleven dinero y que no lleven ropa para cambiarse. Es decir, los está mandando con todo el poder y la autoridad contra los demonios, pero sin nada. ¿Y por qué? Pues Jesús lo que les está queriendo decir es, miren, yo voy a proveer. Confíen, tengan fe en que la provisión del Señor vendrá y especialmente vendrá para los que le están sirviendo. Y dice, en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Es decir, ustedes busquen dónde quedarse y yo les voy a preparar el terreno. Deben estar seguros que Dios les va a guardar. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y ven que bien interesante porque esto contradice muchos de los modelos de predicación que solemos tener, en los cuales los predicadores modernos utilizan una estrategia de insistencia, de martilleo de la palabra, porque parece que mientras más golpee con la palabra y mi repetición sea con mayor insistencia, pues parece que es más efectiva. Y en realidad lo que el Señor nos está diciendo es algo diferente. Lo que dice, donde quiera que no los reciban, es decir, aquel que no quiere saber nada del Señor, aquel que está fuera completamente y les echa de la ciudad, que es lo que dice, salgan y sacúdanse el polvo de los pies como testimonio contra ellas. Mi hermano, su deber es predicar el Evangelio. Si a usted lo rechazan, pues no se preocupe, a Cristo también lo rechazaron. Y lo que Cristo le dice a sus discípulos es, sacúdese los pies y continúe con la predicación. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Desde luego que ya estaban haciendo revuela y el Imperio Romano
empezaba a poner el foco sobre Jesús. Herodes, el tetrarca, estamos hablando del gobernador de Galilea, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Estamos hablando de Juan el Bautista, familiar de Jesús. Otros decían, Elías ha aparecido, hablando del profeta. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Vea cómo es interesante que los judíos nunca ponen la posibilidad de que Jesús sea el Cristo por los motivos que ya hemos conversado antes. Ellos estaban esperando a un Cristo guerrero, a un Cristo que iba en contra del Imperio Romano, a un Cristo revolucionario, a un Cristo con un ejército. Jesús no es nada de eso, por lo tanto, en la psique judía, absolutamente por ningún momento podría pasar que Jesús fuera el Cristo. De hecho, de lo que están hablando es que Jesús es un profeta que ha resucitado. Y esto tiene muchísimo sentido en el contexto en el cual se encuentran estos judíos, ya que estaban ciertamente contaminados por la tradición politeísta romana, en la cual esto pues tendría mucho sentido, esto no sería completamente descabellado. En ese sentido entonces nos vamos a encontrar con que es, digamos que hasta natural que los judíos estén diciendo esto. Pero Herodes no da crédito a lo que le están diciendo. ¿Por qué? Bueno, por lo que dice a Juan, yo lo hice decapitar. Ciertamente Juan el Bautista fue decapitado por este caballero. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Jesús ya llamó la atención del Imperio Romano y eso es grave. Grave porque no pasará mucho tiempo antes de que su cabeza tenga precio. En este sentido entonces Jesús va a explicar muy bien lo que pasará después en el sentido de calmar las aguas porque aún no es tiempo de que ocurran las cosas y no podía precipitarlo porque se cortaría justamente la predicación que tenía por misión preparando todos los acontecimientos que luego habrían de ocurrir según el plan del Señor. Vueltos los apóstoles, es decir, han vuelto ya de esta misión, muy poco nos dice la Biblia acerca de Jesús, qué se quedó haciendo, no nos dice qué hizo todo este tiempo. Lo más probable es que se quedó predicando el Evangelio, es probable que haya ido a visitar a su familia, estamos especulando realmente. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Es decir, Jesús quiere estar un tiempo con sus discípulos, quiere tener un momento íntimo probablemente con ellos, quiere escuchar informe de lo que estaba pasando, es evidente que los discípulos traen información valiosa, pero pues no va a ser tan sencillo porque la gente se va a enterar y lo va a seguir porque es que donde están Jesús están los milagros y hay que buscarlo, por supuesto. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero ocurría que el día empezaba a declinar, es decir, empezaba a volverse tarde, a caer la tarde. Y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Yo me imagino que los discípulos empezaron a conversar entre ellos, a cuchichear entre ellos, empiezan a darse cuenta que empieza a caer la noche y que tienen una verdadera multitud. Y bueno, Jesús, como te lo decimos, está bonita la predicación, el culto está maravilloso, pero pues a esta gente hay que despacharla, porque pues, bueno, le va a dar hambre y pues nosotros, así como tener comida, pues la verdad es que no tenemos. Y la respuesta de Jesús, me imagino que la dio con una sonrisa así un poco sacada de tono. Los discípulos deben de haber quedado así un poco extrañados de lo que les estaba diciendo. Que les dijo, dadles vosotros de comer.
Y estoy seguro que los apóstoles se quedaron con cara de, ¿en serio, Jesús? Digo, está viendo la cantidad que hay. Y de hecho, no registra la Biblia quién le responde, ¿verdad? Pero pues yo no dejaré de pensar que quien salió con esta brillantez, pues, pues fue Pedro. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y a mí en lo personal me gusta muchísimo imaginarme la escena, ponerle rostro a los personajes, ponerle actitudes a los personajes. Y es que así como me imagino a Pedro diciéndole, pues ni que vayamos a comprar para ellos. Con la misma cara de sorpresa de Pedro, al fondo me imagino a Judas la cara que puso cuando oyó la idea brillante de Pedro de ir a comprar. Porque recordemos que Judas es el tesorero, el que maneja el dinero. Y no me imagino la cara que puso. Y desde luego hubo un momento de tensión ahí. Sobre todo porque Lucas nos dice más o menos cuántos eran. Estábamos hablando de 5.000 hombres. Otros evangelios hablan de que eran 5.000 hombres y acompañados de mujeres y niños que no sabemos cuántos eran. ¿No? Entonces dijo Jesús a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Bueno, dijo Jesús, está bien, organicémonos. Si son unos 5.000 que se sienten en grupos de 50, para que veamos que los clústeres no son ideas modernas, Jesús ya los establecía desde su momento. Y pues bueno, imagínense el cuadro, tiene ahí a todo el mundo sentado, esperando comida. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Hasta aquí parece que Jesús, pues como que no le están saliendo las cuentas demasiado claras, porque vamos, esto no va a alcanzar en ninguna forma. Jesús está pensando en una especie de milagro muy distinto a lo que hasta este momento habían visto los discípulos, porque en este momento lo que les estaba probando era la confianza en su poder y era la fe propiamente dicha. En ese sentido, entonces, cuando les dice que ordenen a la gente, tiene claro lo que va a hacer. Bendice el pan, lo parte y lo empieza a repartir. Pero es que la sorpresa, supongo, de los discípulos es que pues no paraba de haber pan y no paraba de haber peces, porque dice que comieron todos y se saciaron. Es decir, no solo comieron las migajitas, no. Se saciaron, eso quiere decir que se llenaron, que estaban satisfechos. Y todavía recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Me imagino que los discípulos estaban exhaustos, por supuesto, pero estaban absolutamente maravillados de lo que había pasado, porque evidentemente no se esperaban un milagro como este en ninguna forma. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Evidentemente Jesús lo que quería era, bueno, que salieran los rumores, porque recuerden que Jesús se había apartado originalmente para recibir informe y no lo pudo recibir porque la gente lo encontró. Pero cuando por fin tiene a la gente comiendo, la tiene entretenida, bueno, ya puede tener una reunión con sus discípulos de manera un poco más íntima. Y lo que les pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué han escuchado a donde estuvieron? Y los discípulos le responden, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y va a ser interesante porque Jesús les hace una pregunta que supera a la anterior, porque es que en la anterior, mire, ¿y la gente qué dice de mí? Pero ahora Jesús les está haciendo una pregunta mucho más íntima, mucho más directa, mucho más para ellos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo?
Me gustaría que usted, mi hermano, en este momento se pusiese a reflexionar cuál habría sido justamente su respuesta ante esta pregunta. Es decir, si Cristo le está preguntando, ¿y usted quién cree que soy yo? Yo supongo que en la mente de los discípulos pasaron una serie de respuestas. Probablemente más de alguno de ellos no tenía tan claro el asunto. Es una posibilidad. Pero en el silencio y en ese momento que probablemente pues, se volvió un poquito incómodo, un poco complicado, pues va a surgir el que siempre surge, de Pedro, ¿verdad? Con ese carácter volado, ¿verdad? Y Pedro lo que le dice es el Cristo de Dios. Contundente. Pedro sin rodeos. Contundente. Yo creo que tú eres el Cristo de Dios. Porque de Pedro podemos decir muchas cosas. Pedro tenía un carácter completamente desaforado, Pedro era un bocón de primera, Pedro era impulsivo, Pedro tenía los defectos que usted le quiera atribuir, pero Pedro tenía una cosa clara, y es que Pedro sabía quién era Cristo y cuál era su poder realmente. Pero Jesús va a darle una instrucción que parece como extraña, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y es que, vean, parece que es una cosa incongruente, es decir, vamos Jesús, nos acabas de mandar por todos lados a hacer milagros, a echar demonios, a sanar a gente, acabas de hacer semejante milagro con 5,000 personas comiendo, y hoy nos decís rigurosamente que a nadie hay que contárselo. Explíqueme. Pero la explicación es, digamos, bastante lógica, porque si lo pensamos, el Imperio Romano ya empezaba a tener mucha atención encima de la obra de Cristo. El Imperio Romano sabía que este tenía muchos seguidores y para el Imperio Romano no era absolutamente nada beneficioso que hubiese un judío con seguidores en multitudes organizando gente. En otras lecciones ya lo hemos estudiado, existían los celotas. Los celotas eran un grupo paramilitar rebelde que va a contender contra el Imperio Romano. Entonces, en este momento a Jesús lo que menos le conviene es que el Imperio Romano ponga sus ojos sobre él como un organizador de gente y mucho menos que el Imperio Romano sepa que la gente dice que él es el Cristo, porque para el Imperio Romano la imagen de Cristo era lo que los judíos esperaban, un libertador, un guerrero, un guerrillero, un revolucionario. Entonces, si los discípulos empezaban a decir que él era el Cristo, iban a precipitar, iban a acelerar las acciones del Imperio Romano, y eso no le convenía en ninguna forma a la obra del Señor. Ven que es interesante porque Jesús está siendo muy estratégico. Jesús está jugando ajedrez aquí con los discípulos porque les está enseñando, pero también les está dando instrucciones pues meramente políticas para poder tener todo el tiempo suficiente para poder hacer su obra y que los tiempos del Señor justamente se cumpliesen. Vea que es muy interesante porque Jesús, además de simplemente ser un predicador de la palabra, era un estratega. No iba simplemente desaforado a lanzar el mensaje, lo hacía pensando cómo hacerlo y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todos los que quieran salvar su vida, la perderán, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Explico aquí algunos detalles que son particularmente importantes. Cuando lo que les dice es que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que sea desechado,
es necesario que los sacerdotes y los escribas lo desechen, y de hecho les dice, es necesario que muera y que resucite el tercer día. Yo no estoy seguro de que los discípulos realmente estuviesen comprendiendo lo que estaban escuchando en ese momento, o que lo lograsen dimensionar en realidad. Pero bueno, eso no lo registra el escritor bíblico. Lo cierto es que ya les está dando señales muy claras, muy verticales acerca de lo que va a suceder. Pero la parte que es muy importante es la siguiente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y síganme. Es bien interesante porque Jesús lo que les está diciendo es, me van a matar en el futuro, voy a resucitar en el futuro, pero hey, tranquilos, a mí me interesa que ustedes tomen su cruz hoy. Que cada día renueven su compromiso con el Señor, diario. Y esa creo que es una enseñanza muy fuerte y muy poderosa que tiene que quedar para todos nosotros como cristianos. Luego dice, bueno, quien quiera salvar su vida la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Parece contradictorio, supongo que los discípulos estaban pensando, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que está diciendo? Pero está muy sencillo en realidad. Aquel que crea que tiene el control sobre su vida y que puede salvarse, entonces va a perder la vida. Pero todo aquel que entregue el control, que reconozca que no puede salvarse solo y que la entregue al Señor, entonces va a salvarse. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios. Es bien interesante porque aquí está con una metáfora muy grande, está dándoles unas palabras que probablemente los discípulos de verdad no comprendieron. Empieza diciéndoles qué aprovecha si ganan el mundo, si son súper exitosos, si son dueños de grandes fortunas, si son los más famosos, si son los más poderosos, si son los que tienen las metas más ambiciosas. ¿De qué sirve todo esto si se destruyen o si se pierden a sí mismos? Y más allá, si alguno conoce del Señor y se avergüenza de Él y de lo que les ha enseñado, entonces tendrá su vuelta, dice el Señor. Jesús les dice, si se avergüenzan de mí, en el futuro, yo me avergonzaré de ustedes. Y la parte final es por demás interesante, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Digo, esto parece como muy ilógico, parece que Jesús está dando unas palabras extrañas, pero en realidad lo que les está diciendo es que ellos, a los discípulos, les está hablando a ellos. Los discípulos no van a sufrir, a padecer la muerte, sino hasta que conozcan el reino del Señor. ¿Y por qué no menciona a todos? Porque dice, hay algunos de los que están aquí. Porque es que de los 12 había uno que cuando estuviese el reino de Dios, ya no iba a estar. Y era precisamente Judas. Como se pueden dar cuenta, mis hermanos, el Señor Jesús no ocultaba nada. El Señor Jesús les estaba diciendo las cosas de frente. Que los discípulos no lo entendían en ese momento, bueno, es cierto, pero Jesús no se estaba guardando las cartas, Jesús las estaba poniendo todas sobre la mesa. Y en este domingo nos vamos a quedar en capítulo, vamos a continuar con el 9º capítulo en la siguiente semana. Así que, bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana y que el Señor nos esté guiando para conocer más de su palabra.